Mi mejor amiga de toda la vida me robó a mi prometido. Un año después me llamó pidiendo ayuda. No contesté la llamada. La vi sonar. Leí su nombre en la pantalla. Y simplemente me quedé inmóvil. Hacía exactamente un año que no sabía absolutamente nada de ella. Pensé que jamás volvería a escuchar su voz. El teléfono dejó de sonar. Respiré aliviada. 5 segundos después volvió a llamar. Después una tercera vez. Y una cuarta. Cuando estaba a punto de bloquear el número, llegó un mensaje. Por favor. Solo tú puedes ayudarme. Sentí un nudo en el estómago. Durante un instante pensé en ignorarla para siempre. Después recordé que, durante 15 años, había sido mi mejor amiga. Y esa fue precisamente la razón por la que todo dolió tanto. Nos conocimos cuando teníamos 11 años. Íbamos al mismo colegio. Después a la misma universidad. Fue dama de honor en la boda de mi hermana. Yo estuve con ella cuando murió su padre. Ella estuvo conmigo cuando perdí a mi mamá. Nunca imaginé que la persona que más confiaba terminaría convirtiéndose en la que más daño me haría. Mi prometido se llamaba Andrés. Llevábamos casi 6 años juntos. Vivíamos en el mismo apartamento desde hacía 2. La boda estaba prevista para septiembre. Ya habíamos pagado el salón. Las invitaciones. El fotógrafo. Incluso habíamos elegido los nombres que tendrían nuestros futuros hijos. Laura, mi mejor amiga, venía a casa prácticamente todos los fines de semana. Tenía su propia taza para el café. Sabía el código del edificio. Incluso tenía una copia de la llave por si alguna vez necesitábamos que alimentara a nuestro gato cuando viajábamos. Nunca vi nada raro entre ellos. O al menos eso creía. Ahora, mirando hacia atrás, recuerdo pequeños detalles. Conversaciones que terminaban cuando yo entraba en la habitación. Mensajes que ambos respondían demasiado rápido. Bromas privadas que nunca entendía. Pero en aquel momento jamás sospeché. Porque cuando amas a dos personas, nunca imaginas que puedan traicionarte al mismo tiempo. Todo explotó un jueves por la tarde. Había salido antes del trabajo porque tenía una cita con la diseñadora del vestido. Andrés pensaba que yo llegaría 2 horas más tarde. Entré al apartamento sin hacer ruido. Escuché risas. Pensé que Laura había pasado a saludar. Sonreí. Iba a sorprenderlos. La sorpresa terminó siendo para mí. Cuando abrí la puerta del dormitorio, los encontré juntos. Todavía recuerdo el silencio que hubo durante esos primeros segundos. Nadie dijo absolutamente nada. Ni ellos. Ni yo. Solo los miré. Laura empezó a llorar inmediatamente. Andrés intentó explicarse. No escuché una sola palabra. Di media vuelta. Cogí las llaves del coche. Y me fui. Esa noche dormí en casa de mi hermana. Al día siguiente tenía 132 llamadas perdidas. 47 mensajes de Andrés. 29 de Laura. No respondí ninguno. Una semana después cancelé la boda. Perdí bastante dinero. Pero sinceramente, era lo que menos me importaba. Lo peor vino después. Descubrí que no llevaban un mes juntos. Ni 2. Su relación había empezado casi 8 meses antes. Es decir, mientras yo elegía el vestido de novia, ellos ya estaban saliendo a escondidas. Cuando la noticia empezó a conocerse, el grupo de amigos se dividió completamente. Algunos dejaron de hablarme. Otros intentaban convencerme de que perdonara. Incluso hubo quien dijo que el amor no entiende de reglas. Nunca volví a responderles. Vendí el apartamento. Cambié de trabajo. Me mudé a otra ciudad. Y empecé de cero. No fue fácil. Los primeros meses fueron horribles. Iba a terapia 2 veces por semana. Lloraba prácticamente todos los días. Pero poco a poco, volví a sentirme yo. Conseguí un mejor empleo. Conocí gente nueva. Aprendí a disfrutar de estar sola. Y, por primera vez en muchos años, mi vida dejó de girar alrededor de otra persona. Hasta que exactamente un año después, mi teléfono volvió a sonar. Era Laura. La misma Laura que había desaparecido después de destrozar mi vida. No contesté. Llegó otro mensaje. No sé a quién más acudir. Después otro. Por favor. Andrés me está haciendo lo mismo que te hizo a ti. Leí aquella frase varias veces. No sentí alegría. Tampoco satisfacción. Solo una extraña mezcla de tristeza y vacío.
5 minutos después envió un último mensaje. Hay algo que nunca te conté. Y si no hablo contigo hoy, puede ser demasiado tarde. Pasé casi una hora mirando el teléfono. Una parte de mí quería bloquear su número para siempre. La otra necesitaba saber qué podía ser tan importante después de un año de silencio. Al final contesté. No dijo hola. No me pidió perdón. Lo primero que escuché fue: tenías razón sobre él. Durante unos segundos ninguna de las dos habló. Solo se escuchaba cómo lloraba al otro lado de la llamada. Finalmente me explicó que llevaba 3 días durmiendo en un hotel. Andrés había desaparecido de la casa que compartían. Se había llevado dinero de una cuenta conjunta. Y también varios documentos importantes. Le pregunté por qué me llamaba a mí. Respondió algo que me dejó completamente descolocada. Porque eres la única persona que realmente sabe quién es. Quise colgar. Pero había algo en su voz que sonaba diferente. No era la voz de alguien intentando justificar lo que hizo. Era la voz de alguien completamente derrotado. Acepté verla en un café al día siguiente. Llegué 10 minutos antes. Cuando entró casi no la reconocí. Había perdido mucho peso. Tenía ojeras enormes. Y caminaba mirando constantemente hacia atrás, como si esperara que alguien la siguiera. Se sentó frente a mí. Durante casi un minuto ninguna habló. Después sacó una carpeta del bolso. La empujó lentamente hacia mi lado de la mesa. Antes de que decidas irte, mira esto. Dentro había extractos bancarios. Capturas de conversaciones. Correos electrónicos. Y copias de varios contratos. Lo primero que entendí fue que Andrés llevaba meses vaciando lentamente las cuentas compartidas. Nunca hacía una transferencia grande. Movía pequeñas cantidades. $100. 200. 500. Lo suficiente para que pasaran desapercibidas. Después encontré otra carpeta. Esta tenía mi nombre escrito en la portada. La abrí. Dentro estaban las copias de todos los presupuestos de mi boda cancelada. Las reservas del salón. Los pagos del fotógrafo. Incluso la lista de invitados. La miré confundida. Laura empezó a llorar otra vez. Yo nunca encontré eso. Él lo guardó todo. No entendía qué significaba. Entonces me enseñó un cuaderno. Era de Andrés. Reconocí inmediatamente su letra. Había páginas y páginas con notas. Fechas. Nombres. Objetivos económicos. Comentarios sobre personas. No parecía un diario. Parecía un plan de negocios. Hasta que llegué a una página que llevaba mi nombre. Estable. Buen salario. Posibilidad de comprar vivienda en 2 años. Pasé la página. Había otra. Con el nombre de Laura. Padre dejó 2 propiedades. Posible herencia. Sentí un escalofrío. Seguía leyendo. Y cada página era peor que la anterior. Había tenido relaciones antes que nosotras. Todas con anotaciones parecidas. Como si eligiera cuidadosamente a sus parejas según lo que podían ofrecerle. No por amor. Por conveniencia. Le pregunté a Laura por qué me enseñaba aquello. Bajó la mirada. Porque había descubierto algo todavía peor. Andrés nunca había empezado una relación con ella después de dejarme. La relación con ella había sido el plan desde mucho antes. Según varias conversaciones encontradas en su ordenador. Él llevaba más de un año intentando acercarse a alguien con acceso a una importante herencia familiar. Y esa persona era Laura. Mi compromiso solo había complicado el calendario. No el objetivo. Sentí una mezcla extraña de rabia y lástima. Porque por primera vez comprendí algo. Laura nunca fue la elegida. Solo fue la siguiente víctima. Entonces me dijo la frase que cambió completamente mi forma de ver todo. No vine para que me perdones. Vine porque encontré algo que también te pertenece. Sacó un sobre amarillo bastante antiguo. Lo reconocí inmediatamente. Era el sobre donde yo había guardado el contrato de compra del apartamento que compartía con Andrés. Pero yo jamás había vuelto a verlo después de mudarme. Lo abrió delante de mí. Dentro había varios documentos originales. Y una hoja escrita a mano. Era una carta. Dirigida a mí. Firmada por Andrés. Nunca llegó a enviarla. La primera línea decía: si estás leyendo esto es porque todo salió mal mucho antes de lo que había planeado. Me quedé mirando el sobre durante varios segundos. Reconocía perfectamente mi letra en la esquina.
Yo misma había escrito nuestro apellido cuando compramos el apartamento. Lo abrí con las manos temblando. La carta tenía apenas 2 páginas. La fecha era de 2 meses antes de la boda. Empecé a leer. Si estás leyendo esto es porque todo salió mal mucho antes de lo que había planeado. Sentí un escalofrío. Seguí leyendo. No era una carta de arrepentimiento. Era una especie de plan. Andrés había escrito varias posibilidades. ¿Qué hacer si yo descubría la infidelidad? ¿Qué decir si Laura se echaba atrás? Incluso cómo repartiría el dinero después de vender el apartamento. Cada escenario tenía anotaciones al margen. Como si estuviera organizando un proyecto de trabajo. No hablaba de sentimientos. Hablaba de números. De propiedades. De inversiones. Y entonces encontré una frase que me dejó completamente inmóvil. Laura confía demasiado. Será más fácil convencerla de vender la casa de su padre. Levanté la vista lentamente. Laura estaba llorando en silencio. Me contó que, 6 meses después de empezar oficialmente su relación con Andrés, él insistió en que vendiera una de las propiedades que había heredado. Le decía que era una mala inversión. Que era mejor venderla y poner el dinero en un negocio conjunto. Ella aceptó. Vendió la casa. El dinero entró en una cuenta compartida. Y durante casi un año él fue moviendo pequeñas cantidades, exactamente igual que había visto en los extractos bancarios. Nunca lo notó. Porque las transferencias eran pequeñas. Hasta que un lunes intentó pagar la cuota de un préstamo. La cuenta estaba prácticamente vacía. Andrés había desaparecido esa misma madrugada. No dejó una nota. No respondió llamadas. Simplemente desapareció. La policía ya lo estaba buscando por fraude económico. Entonces entendí por qué había acudido a mí. No buscaba consuelo. Necesitaba a alguien que conociera la verdadera personalidad de Andrés. Porque nadie más le creía. Igual que un año antes, nadie me creyó a mí. Guardé silencio durante unos minutos. Después le hice una pregunta que llevaba una hora rondándome la cabeza. ¿Por qué nunca me contaste la verdad aquel día? Laura respiró profundamente. Y respondió algo que no esperaba. Porque pensó que él realmente la amaba. Me confesó que Andrés le había dicho que llevaba años siendo infeliz conmigo. Que seguía conmigo únicamente porque compartíamos el apartamento. Que planeaba dejarme después de la boda para no perder el dinero invertido. Y ella le creyó. No intentó justificarse. Simplemente admitió que fue una estúpida. Que confundió sentirse elegida con ser especial. Y tardó demasiado en entender que Andrés utilizaba exactamente las mismas palabras con todas las personas. Nos quedamos en silencio. Durante mucho tiempo había imaginado ese momento. Pensaba que, si algún día volvía a verla sufrir, sentiría satisfacción. Pero no fue así. Lo único que vi fue a una mujer que había destruido su propia vida creyendo que estaba construyendo una mejor. Cuando salimos del café me pidió un último favor. Que entregara aquella carta y todos los documentos al abogado que llevaba mi antiguo proceso por la cancelación de la boda. Porque también podían ayudar en su denuncia. Acepté. No por ella. Sino porque aquel hombre no merecía seguir haciéndole lo mismo a otras personas. Los meses siguientes fueron largos. La investigación descubrió que Andrés había utilizado el mismo patrón en al menos otras 3 relaciones antes de conocernos. Siempre buscaba mujeres económicamente estables. Siempre conseguía acceso a sus finanzas. Siempre desaparecía antes de que todo explotara. Finalmente fue localizado en otra ciudad utilizando una identidad parcialmente falsa. Durante el juicio intentó presentarse como una simple víctima de relaciones conflictivas. Pero la carta cambió completamente el caso. Demostraba que muchas de sus decisiones habían sido planificadas con meses de antelación. No era un error. Era un método. Terminó siendo condenado por varios delitos relacionados con fraude, falsificación documental y apropiación indebida. Nunca volvió a contactar conmigo. Ni con Laura. Actualización, 2 años después. Muchos me preguntan si perdoné a Laura. La respuesta es complicada. No volvimos a ser amigas. Hay heridas que simplemente cambian para siempre la relación entre 2 personas. Pero tampoco quise vivir el resto de mi vida alimentando el odio. Nos escribimos un par de veces al año. A veces por Navidad. A veces por algún cumpleaños. Nada más. Ella reconstruyó su vida poco a poco. Yo también. Hace unos meses me comprometí de nuevo. Mi pareja conoce toda esta historia.
Y la primera persona a la que se la conté fui yo misma, en terapia. Porque entendí algo que antes no veía. Laura no me rompió la vida. Las decisiones de dos personas la rompieron. Y la decisión de reconstruirla. Esa sí fue completamente mía.